Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Sánchez y te doy la bienvenida a Sin Filtro. La semana pasada, el 31 de marzo, se conmemoró el Día de la Visibilidad Trans. Activistas y personas trans y no binarias participaron en distintas actividades de protesta para exigir un fin a la violencia en contra de su población y la garantía de todos sus derechos. ¿Qué barreras enfrentan las personas trans en México? ¿Qué avances y qué pendientes hay en la agenda por sus derechos? ¿Cómo hacer más seguros los espacios universitarios para las personas trans? Sobre esto y más hablaremos esta noche con 4 jóvenes estudiantes y activistas, así que acompáñanos la siguiente hora que ya inicia Sin Filtro. La agenda trans en México es el tema de esta noche y me da gusto recibir en la mesa a Leo Morán, abogado por la UNAM y participante en la colectiva Hola Amigue. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices de andar acá. Muy bien, también está Yale Fruge, egresada de danza folclórica por la INVAL y fundadora de Juntrans. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy emocionada de estar aquí. Muchas gracias. Bienvenida por primera vez a ambos. Aiden Lisandro, estudiante de Ciencia Política en el CIDE e integrante de la colectiva CIDEMás. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí. Bien, y también está Astra Lem, activista trans y diseñadora. ¿Cómo estás? Muy feliz, muy contenta. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidas, bienvenides a Sin Filtro. Vamos a empezar este primer bloque para hablar sobre el contexto de la violencia hacia las poblaciones trans, hacia las poblaciones no binarias. Y bueno, vamos a empezar a explicar un poco sobre este tema que parece muy complejo a todas las personas que nos están viendo. Para eso voy a empezar contigo, Aiden. ¿Por qué es importante hablar sobre estos temas y por qué es importante contar con un día de la visibilidad justamente pues, de estas poblaciones? Bueno, pues la población trans somos todas aquellas personas que nuestra identidad de género no coincide con aquella que fue asignada al nacer. Y este día es muy importante porque es el momento que tenemos para hablar de los problemas que enfrentamos por esta situación. Es decir, el hecho de ser trans nos pone como blancos de muchos tipos de violencias, nos afecta bastante. Entonces, creo que este momento es el momento ideal justo para reflexionar qué es lo que se está haciendo mal, qué es lo que falta por hacer, qué herramientas tenemos para enfrentarnos a estos problemas como comunidad. Y bueno, son una gran variedad de violencias las que vivimos. Yo diría que justo también es un momento más allá de esto de luchar contra las violencias, de conexión entre la propia comunidad. La visibilidad no nada más es hacia justo que las personas cis nos vean y reconozcan todos estos problemas que tenemos, sino también entre personas trans, reconocernos y ver, aquí estamos, podemos conectar con esto y como comunidad luchar juntos, enfrentar los problemas, no por separado, sino saber que no estamos solos. Bien, pues sí, una encuesta justamente dice que 3 de cada 10 personas que se identifican con el movimiento LGBTIQ se consideran trans. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Cómo hacer más visible esta población dentro del movimiento LGBTIQ y pues en la población en general, Astra? Yo definitivamente siento que hay como una brecha social en torno a lo que se imagina o lo que se siente como una comunidad LGBT. Siento que muchas personas trans que habitamos esta comunidad o colectivos, etcétera, muchas veces no encontramos como la forma o las herramientas, los espacios para hablar de nuestras necesidades. Entonces muchas veces otras personas hablan por nosotros o piensan que ellas quieren definir lo trans sin ser trans y es como ilógico, ¿sabes? Que personas cisgénero quieran definirse o definirnos. Entonces siento que en aras de hacerlo visible, primero hay que reconocer que tenemos cada quien una experiencia muy auténtica y una experiencia válida y que cada transición es distinta y que, o sea, sí somos personas trans, pero no nos define una experiencia, por así decirlo. Y creo que mientras se hace eso más visible, se entiende de que cada transición es válida, es auténtica y no tiene que encajar en un cierto molde. Bien, pues sí, definitivamente es muy importante nombrar las poblaciones dentro de la población LGBTIQ. Yale, ¿cómo ves tú este tema? Y también preguntarte cómo se ven las violencias y la discriminación contra su población, que también es parte de lo importante para nombrarla.
Ay, pues creo que las violencias y la discriminación hacia la población trans, binaria y no binaria, tienen muchas formas, tienen muchas caras que desafortunadamente día con día las vivimos, ¿no? Desde el acceso a la salud, el acceso a un trabajo digno, son temas que si bien se conocen, son cosas que muchas veces el no estar en una vivencia trans, muchas veces no lo identifican, no lo abarcan, no miden realmente la gravedad del asunto. Entonces, y hablando de la cotidianidad, tiene que ver con el hecho de que justo como decía a mi hermana Astra, ¿no? Nos encasillan en lo que es el ser trans, el cómo es ser trans, y tan solo con ir en la calle, el hecho de tener una expresión de género distinta o que sea muy disidente o que sea muy fuera de la heteronorma, ya somos objetos de violencias, ya somos objetos de discriminación de alguna forma. Entonces, la violencia y las discriminaciones que vivimos tienen muchas caras día con día en cada segundo de nuestras vidas, y creo que es por eso que pues nosotros estamos como resistiendo todos los días, y si bien hay un día que es muy importante porque nos ayuda a hacer un recuento de lo que hemos hecho, todos los días estamos existiendo y resistiendo contra estas violencias y discriminaciones que nos oprimen, ¿no? Bien, Leo, también me gustaría hablar un poco sobre el tema de la salud mental, porque bien sabemos por diferentes encuestas, entre ellas incluso el INEGI, que demuestran que las personas que pertenecen a esta población pues suelen tener una mayor incidencia de algunos problemas mentales, como puede ser la depresión, incluso pensamientos o intentos de suicidio. Entonces, ¿por qué crees que están relacionados estos dos temas? Pues creo que es importante ver aquí algo que siempre se nos enseña a vivir dentro de esta cisnorma, ¿no? Y que no tenemos opciones, no tenemos una variedad de opciones todos los días. Y creo que, al menos en mi experiencia, el vivir dentro de esta cisnorma era bastante molesto, te genera enojo, te genera depresión, te genera tristeza el no poder ser quien tú eres y el verte al espejo todos los días y no confirmar quién eres, ¿no? O sea, simplemente es como, soy esto, pero no soy quien realmente soy. Y creo que a veces minimizamos eso, o sea, siempre se minimizan nuestras experiencias de, ay, pues X, ¿no? Córtate el cabello y hazte eso y no pasa nada, ¿no? Pero no, es algo que realmente impacta en nuestra salud, en cómo nos relacionamos, en nuestra seguridad, ¿no? O sea, nosotros tenemos distintos procesos y no tomamos en cuenta que ni siquiera es como hormonarnos, ¿no? O el empezar un tratamiento hormonal, no, sino va simplemente de cortarme el cabello como a mí me gusta, o no sé, usar labial, o ponerme los aretes que a mí me gustan, ¿no? Simplemente va de eso y creo que a veces no lo tomamos en cuenta y hay muchas personas trans, nos encontramos dentro de una soledad o podemos estar pasando por ciertas dificultades en familia, no contar con el apoyo de amistades y eso lleva pues a tener cuestiones de suicidio, ¿no? Y creo que eso es lo importante aquí, o sea, el poder saber que estas vivencias no son mínimas, o sea, que no es como de, ay, no pasa nada y pues X, ¿no? Otra persona que la está pasando mal y échale ganas, no. O sea, saben que hay que atender estas partes, tomar en cuenta cómo lo vivimos todos los días y empezar a hacer algo y empezar a tomar en cuenta que esas cosas tan pequeñas cambian vidas. Bien, Aiden, ¿y cómo podemos empezar a hacer estos espacios más seguros, en donde todas las personas nos desarrollamos, que va desde la familia, hasta el lugar de trabajo, que por ejemplo también sabemos que gran parte de la población trans está como excluida a ciertas profesiones por la misma discriminación que viven, ¿no? Creo que aquí viene la importancia justo de aceptar a las demás personas por quién son y entender que a veces no vamos a entender totalmente a la otra persona, pero eso no hace que su experiencia sea falsa o inválida. Es decir, una de las cosas que más enfrentamos las personas trans, creo yo, es que constantemente nos están cuestionando. ¿Por qué eres la persona que tú dices que eres? Dices que eres mujer, pero en realidad eres mujer. Dices que eres hombre, pero en realidad eres hombre. Dices que eres no binaria, pero ¿qué significa eso? Y vaya, creo que viene esta pregunta de un lugar muy negativo, porque yo sé quién soy yo y nadie más va a saber eso. Entonces, que terminen los cuestionamientos de ese sentido, creo que ya eso sería algo muy bueno para todos. Pero más allá del cuestionar la identidad, también está el cuestionar el qué decisiones tomamos, ¿no? ¿Por qué te hormonas? ¿Por qué no te hormonas? ¿Por qué te haces esa cirugía? ¿Por qué no te la haces? ¿Por qué te vistes así? Si eres mujer, ¿por qué sigues usando pantalones? Si eres hombre, ¿por qué te gusta usar faldas, no? Entonces, como que toda esa clase de cuestiones de nuestra identidad de género, cómo decidimos mostrarle al mundo quién somos,
también se pone en duda. Y a veces, o sea, cosas que uno hace y a cualquier persona no se le cuestionaría, a uno por ser trans, luego está como, ha de tener algún significado distinto o lo haces por alguna, vaya, hay sospecha de todo lo que hacemos. Siempre estamos como que siendo el blanco de esas sospechas. Y que eso se detenga tomaría como, vaya, tomaría mucho el estrés fuera, ¿no? Terminaría con parte de las violencias que vivimos. Más allá de eso, creo que también implementar, hablabas de los espacios de trabajo, ¿no? Implementar medidas que sean amigables para la comunidad trans. Si hay un uniforme, que puedas usar el uniforme que quieras, ¿no? O sea, si tienes que usar falda y a ti no te gusta eso, pues que puedas hacerlo, ¿no? Si hay cosa del nombre, bueno, que puedas usar el nombre que te identifica. Porque a veces las personas trans no tenemos acceso a los procesos necesarios para cambiar el nombre que viene en nuestra credencial, en nuestra acta de nacimiento. Y también justo los espacios educativos también tienen eso. No siempre, todos los días, el profesor, la profesora llega y lee tu nombre en una lista. Si ese nombre no es el tuyo, constantemente estás ahí, pero se cuenta que nadie te ve, porque la persona que está en esa lista no eres tú. Entonces, justo como que adaptar todos los procesos administrativos para que reflejen la identidad de la persona, eso también sería un buen plus. Y hacernos caso, porque nos sentimos excluidas, nos sentimos discriminadas, nos sentimos violentadas, y vamos con alguna autoridad y siempre también es cuestionar eso. ¿En realidad fue así o es que tú lo sentiste así? ¿Esta persona te faltó al respeto en tu nombre, en tus pronombres de manera intencional? ¿O nada más se le fue y tú te lo estás tomando como que demasiado en serio? Entonces, cuando hablamos y decimos, aquí me siento mal, aquí hay una violencia, tomarlo en cuenta. O sea, que nos crean sería lo ideal, creo yo. Bien, pues sin duda en el siguiente bloque vamos a seguir hablando sobre los avances y pendientes de la agenda trans en México y cómo podemos hacer frente a los discursos de odio, que también es un tema muy importante y que cada vez es más importante que tengamos que hablar, pues por la manera en que se están dando en los últimos meses en espacios de poder y en espacios públicos. No te vayas, esto es Sin Filtro. Ya estamos de regreso en Sin Filtro. En este bloque seguiremos hablando sobre los avances y pendientes de la agenda trans en el país, esto por motivo del Día de la Visibilidad Trans que se dio la semana pasada. Y por esto vamos a empezar contigo, Leo, para empezar a introducirnos un poco al tema. ¿Cuáles son los avances más importantes y los pendientes también en el país? Pues creo que aquí uno de los avances más importantes que creo yo que tuvimos en materia legislativa fue el poder acceder al reconocimiento y al cambio sexogenérico sin tener como un examen previo, ¿no? Que alguien nos dijera, sí puede serlo, ¿no? Sino que simplemente ir y tramitarlo y que sea rápido y que sean 2 semanas. Claro que sigue habiendo pendiente que esto sea de una manera más accesible, porque claramente entre personas trans nos tenemos que estar diciendo cómo hacerlo y no es como que sea de una manera accesible en el registro civil, como por ejemplo la información del matrimonio, es algo bastante sencillo, pero acá pues siento que hace falta esa parte. Y también que ya salió la manera de hacer a través de amparos las actas de reconocimiento a personas no binarias. Entonces creo que eso es un gran avance porque hay personas que realmente lo quieren y lo necesitan, y creo que para nosotros es muy importante pues tener el acceso a nuestro nombre y a cómo nos identificamos, ¿no? En el día a día. Sin embargo, pues quedan muchos pendientes. Esto no nos da unos trámites más acelerados, ¿no? Nosotros tenemos que ver el trámite del INE, el trámite del RFC, de ahí tenemos que ver toda la parte de la universidad, cambiar todo lo de la SEP. Es cambiar toda nuestra vida cuando podría ser una manera más sencilla, ¿no? ¿Saben qué? Avísenle, tengan un diálogo entre instituciones y que esto se cambie, ¿no? Entonces creo que todavía hace falta bastante por ese lado, y también empezar a reconocer que no solamente es el nombre y los pronombres, ese es el inicio, ¿no? Es la punta del iceberg. ¿Qué pasa con nuestra salud? ¿Qué pasa con la parte de que queramos acceder a ciertos sistemas de salud y sea como de que no, pero no tienes tu nombre y yo no te voy a tratar como mujer, ¿no? O yo no te voy a tratar como hombre, y aunque tengas tus papeles, a mí me da igual, porque en el ámbito de la medicina, en el sexo, eres un hombre o eres una mujer, ¿no? O sea, como todo ese respeto, el tener una vida digna, el tener acceso a una vivienda y el tener acceso a un trabajo, ¿no? También, porque cuando hay esta parte de pedir cuáles son nuestros documentos y si no lo tenemos, pues nos rechazan, ¿no? En primera instancia, y tú ya no sabes si estás poniendo en la parte de solicitud de que hombre trans o mujer trans, si sabes que por eso te van a desechar o vas a hacer la cuota de inclusión, ¿no? Entonces empezar a tomar en cuenta que
hay muchas necesidades dispersas y que estos pequeños avances son avances, claro que sí, pero que son la punta de toda una basta de problemas que todavía seguimos viviendo en el día a día. Bien, sí, parece que son 21 los estados de la República que reconocen el derecho a la identidad de género. Yale, ¿cómo ves tú? ¿Qué otros pendientes crees que hay en la agenda de los derechos trans? Pues considero que si bien algo que muy importante que mencionó Leo, ¿no? A fin de cuentas ya hay avances que pueden ser pocos, en sentido de quienes vivimos estas realidades trans, decimos, ok, hay un avance, pero en la aplicación es difícil acceder a veces, o no es completo, ¿no? A veces yo siento que para acceder a nuestros derechos desde una perspectiva burocrática legislativa, tiene que ser integral, ¿no? ¿Y en qué sentido? Ok, ya existe la INE no binaria y eso es un avance para las personas que quieren ese reconocimiento. Sin embargo, si yo voy con la INE no binaria a Seguro Social, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, ¿qué me ampara ante eso? Entonces, en ese sentido, creo que lo que hace falta es hacer de manera integral, como dice Leo, es la punta del iceberg lo que se hizo, pero el trasfondo hay que hacerlo de manera integral. Salud, vivienda, educación. Hay muchos aspectos que no se están contemplando, no se están tomando en cuenta de manera unificada. Se están haciendo de manera como aislada, que no es malo. Sin embargo, desafortunadamente, en trámites es donde muchas veces chocamos y nos topamos y no nos permiten hacer más, ¿no? De igual manera, creo que es muy pertinente decir que lo que hace muchísima falta por trabajar. Ya existen avances por las infancias trans. Creo que es muy importante parar los discursos de odio desde la desinformación y la estigmatización. Las infancias trans existen, están ahí, están resistiendo y están pasando por procesos incluso burocráticos muy pesados, ¿no? Y es pesado para la infancia, tan solo para la infancia es muy complicado esto. Entonces, creo que si bien hay muchas cosas para las vivencias trans que hay que seguir trabajando, las infancias trans es una prioridad que debemos tener. De igual manera, la garantía hacia las identidades no binarias, todo lo que conlleva. Si de por sí es complicado acceder al trámite legislativo, burocrático y todo para las personas transbinarias, para las personas trans no binarias es muchísimo más complicado aún, ¿no? Si no es que reconocible en muchos aspectos. Bien, pues sí, un tema súper importante que ya empezamos a hablar aquí, que son los discursos de odio, Astra, que incluso han llegado a iniciativas de ley en congresos, al menos locales. Entonces, ¿qué decir sobre este tema? A mí me gusta como informarme en torno a no solamente contextos de México. Por ejemplo, en Inglaterra los discursos de odio son aún más potentes, porque no solamente permean como la parte del entretenimiento, la parte social, sino también son discursos que están permeando espacios académicos, espacios de la medicina, de la ciencia. Y no es como una batalla de dónde es el discurso más feo, ¿no? ¿Quién lo tiene? Pero desafortunadamente en México, hace poco salió un informe que es Polarización y Transfobia. Es un informe en el que trabajamos Comunal y otras personas trans que hacían un análisis del contexto actual en torno a los discursos de odio. Y mucho como de los resultados fue que justamente los discursos de odio siempre están permeados de una parte religiosa, pero también de una parte social que México tiene muy arraigada en torno al machismo y en torno a cierto desconocimiento de las identidades trans, ¿no? Muchas veces se nos dice que somos como parte de la comunidad gay, ¿no? O sea, como que no hay una distinción entre orientación sexual, identidad de género, expresión de género, etcétera. Y es muy lamentable que estos discursos de odio también estén infiltrándose en espacios académicos y en espacios donde la política pues tiene que operar de una forma pues objetiva, ¿no? Sin tomar como un bando o ¿cómo decirlo? Pues como un tipo de posicionamiento en contra de nosotros, porque al final del día los discursos de odio siempre van dirigidos y se van a convertir en algún tipo de agresión, ya sea física, simbólica, y pues el mayor grado es pues en mi caso el transfeminicidio, ¿no? O sea, como a las mujeres trans. Y para contrarrestar como estos discursos de odio, no solamente queda como en, ok, hay que hacerlos notables, sino también qué acciones podemos generar en conjunto para que estos discursos de odio no tomen más
control en espacios públicos, ¿no? Pues porque tienes un noticiero que lo ven, 100,000 personas, a comparación de nosotros que somos una comunidad muy chiquita y que podemos como hacer frente a esos discursos, pero tienes esa televisora o ese, canal medio, que lo ven más personas, tiene más poder, obviamente, y obviamente lo que las personas ven, lo que las personas consumen en ese canal masivo, pues es lo que van a entender por identidad trans o por ser una persona trans. Entonces es como una balanza que no está siempre nivelada. Bien, y esto que dices del poder es súper importante y para eso quisiera preguntarte, Aiden, ¿cómo ves esto de la representación? ¿Crees que sería un buen camino justamente para avanzar los derechos, para darle más visibilidad? Por ejemplo, en espacios de poder tenemos ahora 2 diputadas trans en la Cámara de Diputados. ¿Este tipo de avances te parecen significativos? A mí me parece que la comunidad trans está acostumbrada a ser invisible y cuando no es invisible es blanco de violencia o es chiste. Entonces, que poco a poco se esté dando una representación, sí es un avance, es un logro. Y me alegra mucho empezar a ver justo personas participando en la política que son trans y traen consigo esas experiencias. Es un avance, pero no lo es todo, porque esa representación tiene que ser acompañada de acción. Y que no nada más seamos como, ok, una cuota en el Senado, una cuota en los diputados, una cuota en las gubernaturas, sino que también seamos, un sujeto de qué necesitas, ¿no? Una persona real que tiene necesidades, que necesita trabajo. No nada más necesitamos justo representación, sino necesitamos comer, necesitamos trabajar, necesitamos salud. Y todas estas cosas a veces como que no se acompañan a la representación. Estás ahí, hay una diputada trans, hay un diputado trans, no sé, quién sé que esté, pero por toda la estructura no puede pasar leyes que nos benefician. No puede, como por ejemplo, afrontar esta situación donde en algunos estados puedo cambiar mi nombre fácilmente y en otros tengo que irme a juicio y gastar mucho dinero. Entonces, es muy bueno, pero es un primer paso la representación. Donde yo veo que tiene mucho poder de impacto también es en los medios, ¿no? O sea, no nada más que haya personas participando en la política, sino que también haya personas participando, no sé, en las películas, en las series, en todas esta clase de cosas. Porque, bueno, para empezar es darle trabajo a una persona trans que está en esos lugares. Y lo segundo es que la población vea que existen estas personas trans y son como tú y como yo, que tienen los mismos problemas, otros más, ¿verdad? Porque vienen de la discriminación y la violencia. Pero al final, igual que queremos cosas muy similares, ayuda a que nos vean como personas y no como chistes, no como algo más, ¿no? Y pues me parece, la verdad, algo trágico que tenga que hacerse así, ¿no? Para que me reconozcan mi humanidad. Pero es algo necesario. Y otro lugar donde es importante la representación, hablábamos del tema de salud. Cuando yo voy yo voy a buscar atención de salud mental, porque la necesito, como muchas personas trans, o sea, por la discriminación, la violencia, etc. Uno batalla tanto para encontrar a un psicólogo o a un especialista de salud mental que no te juzgue por tu identidad o que no diga, ay, bueno, tienes depresión porque eres trans y eso no se va a arreglar, ¿no? Entonces a mí me gustaría ver psicólogos trans que saben cómo tratar a nuestras poblaciones. Me gustaría ver doctores trans que cuando yo vaya con ellos no tengan como, ay, bueno, pero ¿cómo te voy a tratar? ¿Te voy a tratar como hombre? ¿Te voy a tratar como mujer? No, que sepan, oye, tu proceso de transición es hormonal, entonces hay necesidades específicas que tú tienes. Y eso no lo ven los especialistas de salud que son cis, que no son trans. Sí. Entonces, ahí es donde debe estar esa representación. Bien, y sí, Yale, por ejemplo, sí, para nosotras las mujeres ya es difícil hablar de feminicidio porque desde ahí ya a muchas personas les empieza a hacer ruido. ¿Cómo es incluso agregarle el factor trans, que en este caso serían los transfeminicidios, y pues agregarle el factor del discurso de odio a las violencias que vive toda la población trans? Siento que es muy fuerte en sentido de que tan solo con el hecho de que ni siquiera son para reconocer que existen los transfeminicidios. ¿En qué sentido? Existe el término como un criterio de análisis para una situación, sí, pero no está tipificado, ¿no? Entonces también en ese sentido, ¿qué importancia se le está dando a las violencias que vivimos, a las violencias que día a día se están manifestando,
a las violencias que día a día se están ¿cómo se dice? Denunciando, ¿no? ¿En qué sentido? En que hay muchísimas hermanas, hermanos, hermanas trans que pierden la vida por discriminación, por violencia, por agresiones, y en el momento en el que se pide una justicia, ni siquiera tenemos acceso a ello. No tenemos acceso a una justicia digna. ¿En qué sentido? En que llegamos y, ok, casi es como de lo que tiene entre las piernas es lo que lo identifica y punto. Y es como, ok, gracias, ¿y dónde queda mi humanidad y mi integridad como persona trans? ¿No? Y desafortunadamente, y como bien dice, es muy cierto, desafortunadamente en México, si de por sí hablar de feminicidio es caótico, es cañón, es horrible por la violencia, la violencia que hay, hablar de transfeminicidios es igual de violento, es muy fuerte, pero muy invisibilizado. Sí. ¿No? Entonces considero muy importante el voltear a ver las manifestaciones que existen sobre las realidades violentas que vivimos como personas trans y más mujeres trans con los transfeminicidios. Bueno, pues sin duda seguiremos hablando sobre este tema y también vamos a seguir hablando sobre este tema tan importante que son los discursos de odio. ¿Cómo les vamos a hacer frente? No te vayas, estamos en Sin Filtro. Regresamos a Sin Filtro. Estamos con Aiden Lisandro, estudiante de Ciencia Política en el CIDE, integrante de la colectiva CIDEMás, Leo Morán, abogade por la UNAM y participante en la colectiva Hola Amigue, Yale Frugue, egresade de danza folclórica por la IMBAL y fundadora de Juntrans, y Astralem, activista trans y diseñadora. Seguiremos hablando sobre la visibilidad trans ante los discursos de odio y para eso ahora empezamos contigo, Yale, ahora sí de lleno, irnos a por qué es importante y cómo, más bien, además de por qué es importante, ¿cómo podemos empezar a hacer frente a los discursos de odio en vez de estar volteando la cara para el otro lado como si esto no estuviera conectado con la violencia directamente? Pues bueno, de manera sociedad, de manera global, creo que lo que es importante, global, ¿no? Bueno, sociedad, creo que lo que es importante es escuchar. Escuchar. Muchas veces vivimos en entornos muy heteronormados, en donde incluso no tenemos en la cercanía a una realidad trans, y entonces cuando llegamos a escuchar a las noticias como, sí, no existe, ¿no? No, o sea, en verdad, tener la empatía y la humanidad, de que, ok, quizá no es algo que me atraviesa, quizá no es alguien que está luego conmigo, pero está la noticia, existe esa realidad y esas violencias, ¿no? Muchas veces se dice, no hace falta ser parte de o ser para apoyar, ¿no? Y en cierta forma es muy cierto. No necesitas ser una persona trans para tener un poco de empatía y entender que son vidas, son nuestras vidas. Tenemos derecho a una vida digna, tenemos derecho a salir a la calle sin discriminación, tenemos derecho a ir a bailar sin que nos golpeen, sin nos discriminen, y eso es lo menos, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, esos discursos de odio lo que hacen que es sí visibilizarnos, pero de una manera muy estigmatizada. Y es justo lo que siguen, ¿no? Y es desafortunado porque habiendo tantas formas de manifestación, y las hay, es lo que menos ven. Solo ven lo rimbombante que es, como mencionaba Astra, que tiene que ver con medios. No tiene que ver como lo que es en los medios, y si es algo estigmatizante, es lo primero que agarran, es lo primero con lo que se quedan. Y entonces, como que se corta esa empatía, como que no existe esa perspectiva de humanidad, de decir, ok, son personas que merecemos vivir, que tenemos el derecho a lo mismo que toda persona tiene y que goza en esos momentos. Creo que claro, la empatía es como el primer escalón que podríamos empezar a desarrollar como sociedad para dar batalla contra los discursos de odio. Bien, Astra, ¿cómo ves esto? Un tema que ya habíamos empezado a hablar cuando tuvimos nuestra mesa de violencia de género. Hablábamos de ciertos grupos dentro del feminismo, por ejemplo, que hablan de debates teóricos y que entonces hablan de que este es un debate teórico, es un debate en el papel, básicamente, y no vemos que en realidad todo esto pues se conecta con, como ya dice Yale, pues con vidas de personas. Entonces, si quisieras hablar un poco sobre este tema. Pues en el feminismo hay una vertiente que es el feminismo trans excluyente. Desafortunadamente son personas, mujeres, que se han encargado de no solamente perpetuar discriminación, odio, sino también llevarlo a un nivel un poco más violento, agresivo. Hace poco agredieron a unas hermanas trans, por ejemplo, en la marcha del 8M. Y no solamente son agresiones físicas, o sea,
en Europa, en otros continentes, en otros países, las agresiones pues ya no solamente se llegan o desembocan desde un posicionamiento político, ya tiene que ver más con sectas, ¿sabes? O sea, mucho del feminismo trans excluyente, hay como una mirada biologicista hacia las identidades trans, ¿no? Se nos separa como si nada más fuéramos un cuerpo andante por la vida y no fuéramos otro constructo social, espiritual, artístico, etcétera. Y entonces cuando se nos hace esa distinción, además de deshumanizarnos, siento que también es una concepción un tanto, pues, extremista, un tanto, pues, lo que mucho se le critica y hablamos del patriarcado, ¿no? Muchas del feminismo trans excluyente replican estas dinámicas patriarcales. Entonces, mi mensaje a estas mujeres es, pues, rompe el pacto. Y que obviamente nuestras vidas nunca van a estar a debate, nunca, nunca, nunca. Eso es algo como muy primordial, o sea, ¿por qué mi vida tiene que estar a debate? ¿Por qué mi vida tiene que estar a ti para que votes un sí o un no, o para que hables o verifiques o valides lo que yo soy, ¿sabes? Sin darme a mí la oportunidad de hacerlo por mí misma, de ser autónoma de mi propia vida. Bien, ¿y qué dirías entonces, Aiden? ¿Cómo empezamos a parar esto? ¿Crees que debería de haber sanciones en contra de personas en situaciones pues, de poder o que les favorece al frente de otras personas? Por ejemplo, no sé, maestras, maestros, profesores, diputadas, diputados. ¿Crees que debería haber sanciones en contra de estas personas que, bueno, también ellas y ellos dicen que tienen su libertad de expresión, ¿no? Sin duda existe la libertad de expresión, pero la primera reflexión que yo tengo siempre cuando se utiliza la libertad de expresión como un argumento para justificar la transfobia o cualquier clase de actitud discriminatoria, porque también lo utilizan los machistas para hablar como de las mujeres en general, o las racistas para hablar de las personas migrantes, etc., es que la libertad de expresión que se utiliza para atacar a una minoría o a una población en condición de vulnerabilidad siempre va a terminar en acabar con la libertad de expresión de esa minoría, de esa población. ¿Por qué? Si tú estás agrediendo justo a un grupo como las personas trans, que tenemos pocas oportunidades económicas, que somos víctimas de muchas violencias, si con tu discurso las estás atacando, estas personas van a tener pocas probabilidades de que su discurso, su voz, sea escuchada. Porque, vaya, esa libertad de expresión está en contra de la nuestra. No existe nada más en el vacío. Sobre penalizaciones o sanciones legales, yo estoy seguro de que ya existen como, vaya, desde las escuelas, ¿no? Ok, sí eres profesora y puedes decir lo que quieras, o sea, tienes libertad, pero existen sanciones si dices algo violento en contra de tus estudiantes, ¿no? Existen sanciones si de repente dices algo machista, si de repente dices algo homofóbico, ¿no? Entonces, esas cosas ya existen, ¿no? Nada más lo que sucede es que todavía no se reconoce que las violencias que sufrimos las personas trans en el discurso son igual de significativas y merecen ser tomadas en cuenta. O sea, por ejemplo, aquí en la CONAPRED también emite recomendaciones de, ok, qué pueden hacer las autoridades, qué pueden decir, qué no pueden decir. Y justo una de esas cosas es, pues las autoridades no deberían de discriminar o violentar a los grupos vulnerables que tenemos identificados en México. Eso también, ahí está la comunidad LGBT, y lo que sucede es que la gente piensa en comunidad LGBT y piensa en hombres gays, mujeres lesbianas, a veces en la gente bisexual, pero no piensa en la gente trans, ¿no? Entonces los discursos transfóbicos como que se toman como algo aparte. Sí, no puede ser homofóbico, pero sí puede ser transfóbico. La gente trans no cuenta, ¿no? O sea, como que X. Entonces, sí debe de haber como mecanismos institucionales que desincentiven a las personas en posición de poder a emitir estas cosas, porque la libertad de expresión también debería de ser para nosotros y comparativamente tenemos muy poco poder. Como dice Astra, pues no puedes comparar, por ejemplo, lo que hace un medio con lo que hacemos nosotros como comunidades pequeñas. Entonces sí debería de haber algún incentivo. ¿Y qué piensas tú de este tema, Leo? Pues creo que aquí hay como algo muy importante que es como lo fácil que se usa la palabra de discurso de odio, ¿no? O sea, el discurso de odio tiene 6 elementos.
6 elementos muy claros y que siempre la gente dice como, no, no es discurso de odio, es mi libertad de expresión, pero el discurso de odio siempre tiene una finalidad, ¿no? Y es que se cree una violencia hacia un grupo específico. Y las personas trans hemos vivido esto históricamente. O sea, incluso dentro de la OMS, al decir son personas que psiquiátricamente están mal, desde ahí ya creas un discurso de odio. Estás creando la idea de que nosotros estamos mal y que los cis es lo que está bien, ¿no? Entonces, creo que aquí es muy importante empezar a crear una contrarréplica, ¿no? O sea, este medio, no sé, un medio da partícipe a personas transfóbicas, pues dáselo a las personas trans de la misma manera, ¿no? O sea, estás dándole el poder a personas transodiantes, también dáselo a las personas trans para que cuenten su vivencia, ¿no? Y creo que es empezar a hacerse responsable de eso. Medios, personas con como altos funcionarios tienen una mayor responsabilidad porque creas una polarización. No es lo mismo que yo salga a decir algo en mi Twitter a que salga a decirlo el presidente, ¿no? Por ejemplo. Y creo que a veces no tomamos en cuenta eso. Y es momento de empezar a dar esos foros a las personas trans y también empezar a tomar en cuenta que tal vez lo último son las sanciones, ¿no? O sea, si empezamos a dialogar y si empezamos a hablar, porque yo entiendo, ¿no? Las sanciones son algo muy peligroso, pero a mí no me sirve de nada tener a 10 personas transodiantes en la cárcel si allá afuera me siguen violentando todos los días, ¿no? O sea, es un discurso, es algo sistemático, es algo que sigue bajando todos los días. Y más bien tomar, ¿qué medidas podemos tomar, no? O sea, hagamos un diálogo con personas trans. ¿Qué está pasando aquí? Ya tomamos estas medidas en contra del discurso de odio. ¿Qué podemos crear desde las escuelas, desde la educación, desde el poder hablar de nuestras vidas? Así como se habla de los cuerpos de que hombre, mujer, hablemos de las personas intersexuales también. Hablemos de que hay muchísimos sexos, hablemos de que hay muchísimas expresiones de género, que tú te puedes vestir como tú quieras y no que lo tienes que descubrir 10 años después, ¿no? Entonces, poder empezar a hablar de estas cosas desde un nivel para que se vuelva algo normal, porque es algo normal, ¿no? Más bien que se nos ha metido la idea de que somos como cosas que estamos por ahí y que a veces aparecemos y nos vestimos y bailamos y ya, eso es lo que hacemos todos los días y realmente conviven con nosotros todo el tiempo. O sea, estamos ahí, vamos a la tienda, estamos todos los días ahí y más bien empezar a hablar de esa normalización, ¿no? Y empezar a quitar de esos discursos de odio y dejar de quitarles esa responsabilidad también a mujeres transodiantes porque son mujeres, ¿no? O sea, si eres una mujer y estás ejerciendo violencia y sabes que hay una responsabilidad, responsabilízate y repara, porque creo que salir a dar una disculpa pública no nos sirve de nada a nosotros, más bien ¿cómo quiere la persona que sea reparado? ¿Quieres esto? ¿Quieres aquello? Porque tal vez yo no quiero una penalización, ¿no? Tal vez yo quiero que pues a nosotros se nos dé un espacio. Entonces, creo que es eso, empezar a dialogar, empezar a hablar y empezar a crear responsabilidades y reparaciones. Bien, Aiden, me gustaría ir contigo rápidamente porque eres parte del colectivo CIDEMAS y me gustaría preguntarte también cómo empezar a hacer las universidades específicamente pues lugares más seguros para las personas trans. Vaya. Las universidades creo que están permeadas por muchas violencias. Es decir, para empezar, ¿quién llega a la universidad? ¿Quién tiene ciertos privilegios económicos, de clase, de género, etcétera? Pero hay maneras de contrarrestarlas, hay maneras de hacer esos espacios más seguros. Yo lo que sugiero son medidas como siempre hablando con mis profesores, con mis profesoras, con los directives. Para empezar, que en todas las universidades tiene que haber un protocolo que las personas trans puedan activar para que se respete su nombre y sus pronombres. Chance y tú cuando llegas a la universidad, pues son personas que usualmente jóvenes, que todavía no han tenido la oportunidad de hacer el cambio de nombre, hacer todos estos trámites. Entonces llegas y tus documentos dicen un nombre que no es el tuyo. Entonces simplemente que las universidades tengan eso preparado. Hola, soy trans y lo que pasa es que mi nombre en las listas es este, pero mi nombre es este y quiero que se respete, que existe ese protocolo y no haya excusa para que no esté. Y no se trata nada más de que esté, sino que también se respete, o sea, que se comunique, que esté pegado en todos lados, así como pegan sus anuncios de si hay clases, no hay clases, lo que sea, que esté ahí, también en redes sociales, que se socialice esa información. Y que si existen protocolos de género en la universidad, pues que se integre una perspectiva trans, ¿no? Y, por ejemplo, en mi universidad tienen un comité de ética que trata los casos de violencia y discriminación, pero por ejemplo cuando hacen las encuestas, la encuesta más reciente que hicieron, yo todavía no era estudiante ahí, ¿verdad? Si no, bien me hubiera quejado, ¿no? Pero cuando manejan de que, ok, vamos a encuestar a nuestra población estudiantil para saber qué violencias hay, y las primeras preguntas que hay es, ¿cuál es tu género? Las opciones es hombre, mujer, transexual. Y yo, ok, y si eres un hombre trans, ¿qué contestas? Si eres una mujer trans, ¿qué contestas?
O sea, por qué no le preguntaba a una persona trans cómo hacer eso? Y justo eso es de que los comités de éticas de las universidades tienen que integrar una perspectiva trans. Y también justo apoyarnos, porque los estudiantes no nada más necesitamos eso, sino necesitamos otras cosas, apoyarnos con temas psicológicos, de atención, o sea, si ocupamos, no sé, nos estamos pasando mal en las clases, apoyarnos con eso también. Bien, pues vamos a hacer una última pausa. Volvemos a un bloque para las conclusiones. No te vayas, estamos en Sin Filtro. Ya estamos de vuelta en Sin Filtro para las conclusiones. Y empezamos contigo, Astra, para escuchar tus conclusiones. Me gustaría hablar que las personas trans no solamente existimos un día, una fecha, o cuando se habla de muerte, o cuando se habla de transmedicalismo, o cuando se habla de violencias. Las personas trans también existimos a través del arte, existimos todos los días, existimos en todas partes. Y es injusto que tengamos que vivir la mayor parte de nuestra vida defendiéndonos o tratando de validar ante el ojo de la otra persona, las personas cisgénero en especial. Me gustaría dejar también en claro que, ya lo dije, pero pues no cabe como repetirlo, la transfobia no se debate, la transfobia se combate. Y también hacer énfasis en que habemos muchas personas que estamos actuando desde nuestra trinchera. En mi caso, bueno, y con Yale en Juntrans, que es un colectivo que abordamos el tema, el eje central es el arte y las vidas trans. Entonces, porque las personas trans también somos artistas. Entonces, abrimos espacios para nuevas identidades trans, no binarias, queer, disidentes. Y a través del arte también hay una respuesta política, hay una respuesta social, de que nuestras vidas van más allá de lo que la biología ha impuesto, de lo que las ideologías de la derecha ultraconservadora han impuesto. Y sobre todo que la transfobia no solamente hace daño a nivel social, sino también en nuestras transiciones individualmente. Muchas veces las personas trans decidimos no tomar ciertos caminos por esos tipos de violencias. Entonces, mientras más las personas estemos, bueno, las personas estén educadas o se acerquen con nosotras a escucharnos, mejor. Bien, Aiden. Bueno, yo quisiera retomar que la experiencia trans sí puede ser difícil, pero también es hermosa. Yo estoy muy feliz de ser trans y creo que muchas personas también lo están. Y justo, o sea, compartir que no nada más habla de nosotros cuando se habla de discriminación, de violencias. Tenemos muchísimo que aportar, muchísimo que decir en muchas áreas. Hablaba Astra del arte y ya tiene una trayectoria muy buena desde ahí. A mí no se me da eso, ¿verdad? Pero en la academia estoy intentando pues hacer cositas. Entonces, que estamos en todos lados y vaya, estamos en tu familia, estamos en tu escuela, estamos en tu trabajo. Y chance y no nos ves porque nos escondemos, nos da miedo decirte, pero nos conoces, estamos ahí. Y justo por ese hecho, hay que hacer que nuestros espacios sean seguros. Hay que considerar que cuando estamos siendo transfóbicos, hay una persona en ese cuarto que quizá se está llevando eso y le está afectando personalmente. Sí. Entonces ahí estamos siempre, todos los días y en todos lados. Bien, Leo. Bueno, pues yo creo que lo más importante de este día, como de todos los días, es un día de celebración, es un día de hablar, de vivirnos como siempre se nos ha negado y ser nosotros. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Al final del día, nosotros creamos redes, las seguimos creciendo y expandiendo. Y a mí me parece como un espacio muy bonito el que hay en Hola Amigue, porque a mí Hola Amigue me salvó la vida. A mí Hola Amigue me mostró otras maneras de vivir. Y creo que siempre acercarse, conocer, hablar, sentir otras cosas nos permite llegar más lejos. Y creo que es eso, combatir la transfobia desde donde podemos, incluso desde el amor, desde la amistad, desde crear otras redes, es lo más valioso. Y pues creo que hay que seguir haciendo más cosas para pues las siguientes generaciones. Bien, finalmente, Yale. Pues creo que siempre es bueno recalcar, a mí me gusta mucho recalcar dos cosas como conclusiones. Una, principalmente,
que la libertad de expresión termina hasta donde los derechos de alguien más comienzan y están. Y esos son los discursos de odio cuando ocupan su estandarte de libertad de expresión. No es libertad de expresión, es discurso de odio. Se está haciendo adrede, se está haciendo con toda la alevosía y ventaja de atacar a una población que históricamente es vulnerada. Entonces, más allá de quedarnos, de que se queden con lo que dicen personas desde la estigmatización, más allá de que se queden con estos discursos de odio, en verdad es abrirse, escuchar las realidades, las voces trans que vivimos y resistimos. Desde el arte, desde la política, desde la academia, desde muchos lados estamos y resistimos. ¿Tienen dudas? Pregúntenos a nosotros. Nosotros lo vivimos día a día. Nosotros estamos luchando constantemente, incluso desde nuestras casas, con transfobia, con violencias y con discriminaciones. Entonces, hay que empezar a pensarnos como personas que tenemos el derecho a vivir y que así como yo, alguien más tiene ese derecho y no se lo puedo quitar ni siquiera por un discurso. Hay muchas colectivas y muchas asociaciones como Juntrans, que justo cofundamos Astra y yo y otras chiques, o la Migue, ¿no? Y digo esto porque son de las más cercanas que tenemos, pero existimos y hacemos muchas cosas durante todo el año, no solamente el 31 de marzo, lo hacemos todo el año, estamos ahí. Entonces, acérquense a nosotros, si tienen dudas, si tienen algo que decir o cuestionamientos respecto a cómo se manejan los temas, no de nuestras identidades, de cómo se manejan los temas en otros lugares, acérquense. Estamos abiertos al diálogo en sentido de construir espacio seguro para todos, ¿no? Y no para cuestionarnos a nuestras vivencias, sino para empezar a, como dijo Leo, y es muy cierto, que las nuevas generaciones tengan mejores y mayores oportunidades. Bien, pues definitivamente tenemos que escuchar más a las personas trans, como ya bien lo dijeron aquí, no nada más en una fecha específica, sino todo el año, en todos los espacios. En Sin Filtro seguiremos teniendo las puertas abiertas, obviamente, a estos temas, pero en esta ocasión ya llegamos al final del programa. Yo soy Natalia Sánchez y les agradezco mucho a Leo, Astra, Yale y Aiden, y también a ti por acompañarnos esta noche. Recuerda seguirnos en redes sociales como @SinFiltroTV, y ahora también estamos en Instagram como @SinFiltroForoTV. Puedes proponernos temas, proponerte a ti como panelista si te gustaría participar en esta mesa universitaria, y pues ya lo sabes, nos vemos el próximo domingo a las 11 p.m. aquí en Foro TV. Buenas noches.